Buenos días, chicos. Si no se ve, si se ve, me dicen. Ya, como se acaba, hoy vamos a avanzar de los flujos de fondos financiados, pero vamos a recordar lo que hemos visto en la anterior clase, tanto la diferencia que se tiene en el flujo de fondos para el proyecto puro como también en el financiado. Y solo cambiaba o aumentaba tres cositas, que era el préstamo, la amortización del préstamo, el préstamo así, o sea, cuánto nos estamos prestando, o el tema del interés, que también se llamaba los costos financieros. Entonces, recalcando lo que se tiene tanto aquí como el proyecto puro, aquí está, esto se lo dice al flujos líquidos porque solo está mostrando los resultados, es decir, en los años, la inversión, los ingresos netos, los costos operativos, el IOE, el valor de desarmamento, la recuperación del capital si existe y el flujo de fondos. Es como un resumen de todo el flujo de cajas que se realiza. Entonces, para ello se llama flujos líquidos. Aquí igual vemos lo que sería el BAN y la fórmula del BAN y la fórmula del TIR, donde recalcando que es mayor a cero, se tiene un proyecto rentable, igual a cero un proyecto indiferente, menor a cero un proyecto no rentable. Y de la misma manera que el TIR tiene que ser mayor al costo de oportunidad, o que sería la tasa de oportunidad, que es el proyecto rentable. Si es igual, entonces es indiferente, y si es menor, entonces es un proyecto no rentable. Y aquí vemos el proyecto financiado donde estaba tanto costo financiero, la amortización de capital y el préstamo, la diferencia. Y también tiene los flujos líquidos, que sería tanto el préstamo menos la inversión, los ingresos, ay, perdón, los ingresos, ¿dónde está? Ahí. Los costos operativos, el costo financiero, los impuestos, la amortización, el valor de desamortizamiento más la recuperación del capital y el flujo de fondos. Es como mientras que el cuadro de amortización del préstamo, como igual vimos la anterior clase, que es el saldo inicial, el interés, la cuota, amortización y saldo final. Esto de acuerdo a esta formulita, ¿no? Donde eh, lo ven por si acaso la pantalla. Por favor, si me dicen, es que dice, no logra ver. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí. Gracias, chicos. Ya, entonces, diciendo lo que sería la fórmula de la cuota constante, o sea, esto solo es para la cuota constante, donde es el préstamo, la tasa de interés que se tiene por el préstamo y los números de años, o sea, que se va a lograr este préstamo. La amortización es la cuota menos el interés, y el saldo final es el saldo inicial menos la amortización. Entonces, recalcando ello, primero vamos a ver lo que sería el proyecto puro, un ejercicio del proyecto puro, donde nos dice, ya, usted se enfrenta a un proyecto de inversión de $2,600, de los cuales 400 son de terreno de su propiedad. 1,000 son edificaciones con una vida útil de 8 años, $400 de maquinaria y equipo con una vida útil de 5 años, y el resto es capital de trabajo. La inversión se realiza en forma instantánea y comienza a generar un flujo a razón de 2,105 por año. Los costos de operación ascienden a $975, y los cuales 45 son facturados. Para el último año del proyecto se prevé una recuperación de capital del 65%. Calcular el BAN y el TIR, y el proyecto tiene una vida útil de 5 años, considerando una depreciación lineal, un costo de capital del 10% y el impuesto a las utilidades 35%. Impuesto a las transacciones 3% y el IVA 13%. Entonces, teniendo todos estos datos, es lo que vamos a ir aquí. Ahí. Y ya. No, creo que... Creo que solo voy a meter.
¿Se puede? Ahí sí se puede. Ya. O sea, aquí estaba todos los datos que nos daban, tanto la inversión. No, estoy compartiendo solo. Ya. Aquí está entonces el tema del Excel, donde, o sea, los primeros datos, los datos primordiales, donde dice inversión del 2.600, desde no 400, pero aquí, el test de no, sabemos que no se puede sacar el tema de la depreciación porque es eh, el tema de las construcciones, por ejemplo, de las edificaciones, sí, pero el tema del terreno como es propiedad, o sea, que no se devalúa, entonces no se puede sacar la depreciación. Mientras que la edificación sí, por el tema de, no sé, después de tantos años, entonces se puede devaluar. Y cuando también les den la vida útil, o sea, entonces ya igual ya está diciendo calcular la depreciación de forma lineal. Por eso de aquí, cuando nos dijeron de edificaciones, su monto es de $1,000, su vida útil de 8, entonces directamente su depreciación sería la división, lo que sería su monto sobre la vida útil que tiene en este caso las edificaciones, en este caso el activo. Entonces, el valor de desarmamento de la misma, bueno, nice, ya, aquí era calcular, sí. Pero ya, la maquinaria y equipo de la misma forma, o sea, se tiene un monto, la vida útil que tiene de 5 años y la depreciación que es igual de forma lineal, que es el monto sobre la vida útil. Y aquí calculamos la depreciación total, nomás. El capital de trabajo, los ingresos, costo de operación, todos los impuestos que hay que pagar y las de cooperación del capital. Entonces, aquí igual está. La depreciación es el valor del bien menos el valor residual. En este caso no se tiene un valor residual sobre los años de vida útil en este caso, de edificaciones, de maquinaria, del ítem. Los números de años de vida útil del ítem, mientras que igual en la formulación del problema decía que el proyecto tiene 5 años de vida útil, entonces es muy aparte la vida útil del proyecto, así como también de cada ítem. Sí, en muchos casos sí son lo mismo, por eso entonces no habría problema, pero aquí digamos que aquí, por ejemplo, cuando te dice edificación Soch, pero el proyecto solo llega hasta los 5 años, entonces no se va a hacer el flujo de fondos en el año 6, 7, 8. Entonces, por ello se está calculando lo que sería el valor de salvamento, porque hasta el año quinto tendría un valor de salvamento porque las edificaciones son de 8 años, tienen una vida útil de 8 años, pero el proyecto solo hasta el quinto año. Entonces, digamos, si el dueño quiere vender, entonces ya se dejaría por el valor de salvamento que tienen las edificaciones o si quiere mejorarlo. Y el valor de salvamento se calcula el valor del bien menos la vida útil del proyecto, siendo del proyecto, por la depreciación anual que se tiene del ítem. Por eso aquí se calcula lo que sería, esto por ejemplo, aquí lo voy a poner, que aquí es 5, pero esto es vida útil del proyecto. Y aquí era primero el monto, o sea, el valor del bien, menos lo que sería la vida útil del proyecto, que es 5 años, y por la depreciación anual que se tiene del ítem. Y eso nos sale $375. Y de aquí, bueno, los ingresos no varían. Esto era, perdón, los ingresos de las ventas no varían. Decían, cada año se tiene los ingresos de $2,105, o sea, cada año. Entonces, esto no cambia. Y esto lo voy a agrandar. Ya. Esto no cambia, mientras que los impuestos a las transacciones
Eso es lo que sí tiene del 3%, entonces sería el 3% de las ventas. El impuesto a las transacciones igual es lo que sale de las ventas, entonces se saca el 3% del total de las ventas y nos sale 63,2 y de la misma forma no cambia porque las ventas son todas iguales, ¿no? Para cada año. El impuesto al IVA por las ventas y por compras. Aquí ya estamos hablando que vamos a tener el IVA del 13% por las ventas, o sea, de este monto se va a sacar el 13% de este monto, que sería el 13%, o sea, de 2.105, mientras que el impuesto al IVA por compras es de lo que se está comprando. En este caso, aquí solo tenemos costo de operación, ¿verdad? Entonces, solo se está comprando para la producción en sí, ¿verdad? Entonces sacamos el 13% del IVA de compras. Primero nos dice aquí, es 45% de ellos entonces son facturados. Entonces sacamos de lo que sería del costo de operación el 45% de todas esas, esos costos de producción son facturados. Entonces eso es, no sé si es lo que te devuelve cuando presentas factura, ¿verdad? Entonces, si te dice 45% facturados, entonces de todo lo que has comprado ya lo sacas ese porcentaje y después de ese monto lo sacas ya de 100 el 13%, porque eso es lo que le van a devolver en este caso al vendedor. Y aquí sí estamos hablando del vendedor. Entonces de aquí sacamos por eso del costo de operación que sería de 975, su 45% que son facturados y de ahí de 100 de ese monto sacamos el 13%. Y eso nos da $57. En este caso igual no se tiene una variación porque los costos de operación son, o sea, son para cada año el mismo monto. En el costo de operación, pues usted dice $975. Los ingresos netos solo es la suma y la resta de los anteriores ítems. El costo de operación es igual para todos. La depreciación de activos fijos es, mm, aquí, es directamente la suma. Aquí lo puse, ay, sí, aquí lo puse. Ya, pero aquí estaba sumando, que era del $205, ¿verdad? Entonces aquí se pone la depreciación y como no cambia y es de forma lineal, entonces para cada año. La utilidad bruta solo es la suma y la resta tanto de ingresos como los egresos o los costos. Entonces se hace la suma y la resta, los ingresos netos menos los costos de operación y menos la depreciación. Y como todos son, y aquí igual algunos en su práctica, o sea, esto veían negativo, igual les sacaban el 35, 25%. Ya como esto es un impuesto a las utilidades netas de la empresa, entonces son para utilidades, ¿no? Si aquí se refleja utilidades, entonces le sacamos, o en este caso ya los impuestos le sacan el 35%. Pero si no tienen una utilidad, entonces le estarían robando a la empresa por sacarle el 35%, o sea, quedaría el debe y eso no es la idea. Entonces, si aquí tienen egresos o tienen menos, ya, no le saquen el impuesto a las utilidades, y su mismo nombre dice las utilidades. Y bueno, nos sale $225,8. La utilidad neta solo es la de esta de ambos. Y aquí es lo que, bueno, aquí igual lo puse como blanco, era para que calcule, ¿ya? Pero aquí ya estaba sumando. Y o sea, para no variarlo en su flujo de cajas y que no haya más de estas, entonces al inicio se resta la depreciación y al final es lo que se suma la depreciación de activos fijos. Entonces solo copiamos el valor de salvamento, es solo de lo que se tenía de, igual aquí está, solo en este caso de las edificaciones, porque eso hemos visto que tiene una vida útil de 8, pero el proyecto tiene de 5 años. Y el tema de la recuperación de capital, no, es el IVP calcular, ya, pero ya, bueno, ya.
El tema de la recuperación de capital, como aquí te dice, solo se va a recuperar el 65%. Entonces, al inicio nos decían, ¿no ve? Que esta inversión de $2,600 se iba a dividir tanto en terrenos, edificaciones, maquinaria y lo que resta en capital de trabajo. Entonces, de este capital de trabajo se va a recuperar el 65%. Entonces, directamente de ese valor de capital que se tiene, se saca el 65%. ¿No? Ahí está. El capital de trabajo, que es $800, y la decoración 65%, y en total nos dan de $520. Entonces, ya, el tema de la inversión es el total, de ahí se saca el flujo de fondos o el flujo neto, que es la suma, en este caso, de la utilidad neta, más la depreciación, más el valor de salvamento y más la recuperación de capital. En este caso aquí no cambia y en el último año sí cambia porque se tiene estos dos últimos ítems. Después de ello ya, en este caso tenía que ser dólares, ya directamente lo que sería el BAN nos dice un costo de oportunidad del 10%, entonces el 10%, aquí igual no sé si hemos usado BAN, el BNA, aquí se pone la tasa que sería del 10% hemos dicho, los valores que, no, los valores, o sea, de los flujos del 1 hasta n, ¿verdad? Y de aquí se suma lo que sería la inversión, lo que es un negativo. Entonces, sería $322,7. O si no, si esto lo pone en positivo, entonces directamente los dice. Y la tasa interna de retorno, igual que esto sí, de todos los flujos directamente lo sacan y te sale de 14,12%. Entonces, ¿qué nos quiere decir este resultado? Alguien por participación. O sea, para ustedes, ¿qué significa este resultado de 322,71? Voy a poner aquí. En este caso, las dos. Ay, chicos, no todos entendieron. Igual no importa si escriben, o mejor si llaman, ajá, pero sí, para que lo comprendan bien, que ya hemos visto la definición del valor actual neto y la tasa interna de retorno.